De todas formas, yo les hago llegar después en la parte del video. Entonces, decíamos que en la clase del martes manejamos todo lo que hicimos a través de la regla de la cadena para funciones compuestas. ¿En qué parte terminamos? Hicimos las funciones polinómicas, hicimos las funciones trigonométricas, hicimos las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, ¿cierto? Eso hicimos el martes. Eso fue lo que terminamos el martes, todo lo de regla de la cadena para funciones compuestas, ¿sí? ¿Alguien abre el micrófono? ¿Ese fue lo que hicimos el martes? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer hoy, voy a borrar aquí el tablero y vamos a hacer el tema que vamos a manejar hoy. Entonces, como les decía, la guía de lo que vamos a hacer hoy ya la tienen. Sin problema, vale. Bueno, entonces hoy vamos a manejar lo que es la derivación implícita. ¿Listo? Entonces primero vamos a, antes de empezar a manejar con lo que, directamente con las reglas que vamos a utilizar para la derivación implícita, vamos a recordar cómo definimos o qué significa para nosotros hacer en este caso, una definición implícita. Si nosotros recordamos desde el punto de vista de funciones, entonces vamos a tomar aquí un ejemplo. Si nosotros tomamos este ejemplo y leemos la parte de la expresión, por lo menos la primera la leeríamos como y igual a x cuadrado más 3x más 6. Cuando nosotros manejamos la forma de y igual a x cuadrado más 3x más 6, es decir, estamos definiéndolo como una función. Entonces estamos diciendo que y está en función de x. Recordemos que cuando hablábamos de esa característica de una función, la relación entre las dos variables era que una era la variable independiente y la otra la variable dependiente. Entonces, cuando nosotros definíamos y igual a x cuadrado más 3x, estamos definiendo y en función de x. Por lo menos en el primer ejemplo, teníamos una función de qué tipo. Si el exponente de la variable es 2, decíamos que era una función cuadrática. El segundo es una función de qué tipo, lineal. La otra tenemos una función exponencial y la otra tendríamos una función trigonométrica. Pero aquí entre las partes que tenemos de importancia es que esto es lo que nosotros llamamos como una función explícita. ¿Por qué decimos que es una función explícita? Porque ya y está definido en función de x. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos entender cuando hablamos de una función explícita. Ahora, cuando nosotros tenemos una relación, voy a colocarle aquí otro ejemplo. ¿Qué observamos en este ejemplo? Que tenemos una combinación de las variables, es decir, si nosotros leemos la primera expresión, xy cuadrado más 3y3
más 5xy igual a 4x2, ¿qué podemos decir? Que hay una combinación de las variables y no está definida una en función de otra. Es decir, cuando nosotros observamos este tipo de relación o expresión algebraica, podemos decir que esta es una función implícita. Entonces, cuando los dos términos que manejamos queda claro cuando decimos que una función explícita cuando una variable está definida en función de otra. Y cuando hablamos de una función implícita hay una combinación de variables dentro de una relación. ¿Entendimos lo que hicimos ahí con los términos de implícita y explícita? Entonces, esa es la parte que manejamos de, como decir, la introducción a lo que consideramos nosotros como función implícita. Es decir, realmente no es función, sería como una relación implícita. Eso nos permitiría que vamos a manejar una estrategia para obtener esa derivación implícita. ¿Cómo estamos de señal en el tablero? ¿Estamos viendo completo? Sí, señor. Bueno, Diani es la que más, por lo menos, está pendiente. Entonces vamos a manejar las reglas o estrategias para la derivación implícita. ¿Listos? Entonces ya tenemos, por lo menos, aquí tenemos un ejemplo de una función o relación implícita que es la combinación de unas variables dentro de esa expresión, dentro de esa relación que llamamos netamente algebraica. Entonces vamos a manejar las estrategias para derivación implícita. Vamos a colocarle aquí como estrategias. Ahora miramos si Hasta ya no alcanza a ver. ya no alcanza a ver, pero entonces corremos el título, porque lo podemos correr como un poquito más a la derecha, Sí, ¿cierto? sí, un poquito más, no, a la izquierda, un poquito A más. la izquierda, bueno, a ustedes a la izquierda, a mí a la derecha. ¿Listo? Ahí les entró mejor. Ahí vemos mejor. Señor. Estrategias, sí, ahí se ve bien. Entonces vamos a manejar esas estrategias que utilizamos cuando vamos a hacer una derivación implícita. Entonces lo primero, nuestro primer punto que vamos a manejar siempre, cuando decíamos que establecemos una relación, aquí tenemos como una especie de igualdad. Entonces el primer paso que vamos a hacer es derivar ambos lados en función de una variable. Podemos cerrar el micrófono de una variable. Es decir, nosotros vamos a tomarlo como de y sobre x.
que para nosotros va a ser Y'. Entendamos primero esa interpretación que tenemos. Entonces, dentro de las estrategias, el primer paso va siempre derivar a ambos lados de la expresión en función de una variable. En este caso, siempre lo vamos a hacer como de Y en función de X. Nuestro segundo paso. Agrupar los términos vamos a ponerlo aquí de Y', que para nosotros es de Y en función de X. Agrupar los términos de Y y de X. Tercero, factorizar el valor de Y'. Y como cuarto paso, despejar o hallar el valor de Y', que para nosotros va a ser la derivada de Y con respecto a X. Entonces, mira, entendemos aquí lo que hicimos con relación a estas estrategias. Entonces, mire, siempre nos van a dar una relación que es la combinación de varias variables. En este caso, en nuestro ejemplo, estamos tomando las dos variables que utilizamos para manejar nuestra característica de una función, es decir, X y Y. Entonces, decimos que se derivan ambos lados de la expresión en función de una variable, en este caso, Y en función de X. Y eso lo vamos a llamar, ya sabíamos que el nombre que le damos a Y cuando hacemos derivada de Y en función de X, le damos como Y', que en otras palabras es nuestra primera derivada. Entonces, el segundo paso decimos que agrupamos los términos de Y', es decir, a un lado nos van a quedar todos los términos que tienen Y', y en el otro lado los términos, por decir, que no contienen ese valor de Y'. El tercer paso, factorizamos el valor de Y'. Y como último paso, despejar o hallar el valor de Y', que me quedaría, normalmente siempre me va a quedar como una fracción, porque me van a quedar unos elementos que no tenían Y' sobre la factorización que hicimos de ese elemento. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. ¿Listo? Voy a tomar aquí un ejemplo. De todas formas, allá está la guía, pero si ya copiaron o no, pasamos al ejemplo. Un segundito, bro, un segundito para cuidar. Bueno. No, así aquí estamos haciendo el esfuerzo de aparte de manejar la plataforma de Statin y manejarlo también como la clase que lo manejen. Cerremos el micrófono que el perrito hace guau guau. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo y vamos a hallar aplicar esos pasos o esas estrategias. Recuerde que siempre nosotros lo manejamos a través de ejemplos para que ustedes entiendan lo que vamos a hacer. Entonces aquí es importante primero que manejemos esa relación y hagamos el ejemplo. Entonces vamos a tomar aquí un ejemplo. Entonces, dada la siguiente expresión, y a la 3 más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado, pongámoslo igual a menos 4x. Entonces, lo primero que nosotros analizamos siempre dentro de la expresión, nosotros podríamos decir que esto es una ecuación porque tiene el signo de la igualdad, pero lo estamos trabajando desde el punto de vista de una relación que contiene dos variables. En este caso, las variables que contiene y a la 3, tiene y cuadrado, tiene también el valor de x,
y tiene entonces dos variables que son valor de x y y. Pero no podemos decir que es una función, porque ninguna de las dos variables está definida en función de la otra. Es decir, esa es una relación o una definición de una relación implícita, donde los valores de las variables no están definidos. Entonces, decíamos que vamos a hallar los pasos para hallar el proceso de derivación implícita. Entonces, vamos a hacer aquí derivación implícita. Entonces, siempre la parte importante cuando nosotros vayamos a manejar el concepto de derivación implícita, lo primero que necesitamos es definir en qué tipo de derivada vamos a hacer. Es decir, porque tenemos dos variables. Entonces podemos definir una variable derivada de una variable en función del otro. Entonces aquí vamos a manejarlo, que siempre lo vamos a hacer, por lo menos mientras no digamos lo contrario, de y con respecto a x. Es decir, estamos haciendo la derivada de y con respecto a x, y esto para nosotros siempre va a ser nuestra primera derivada y'. ¿Entendimos lo que hicimos ahí? Entonces siempre vamos a derivar en función de y sobre x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Continuamos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer cómo hacemos esa derivada y aplicamos la regla. Entonces me dice que vamos a hacer la derivada de y con respecto a x. ¿Cómo me quedaría la primera derivada? Vamos a marcarle un chulito. ¿Cuánto sería la derivada de y al cubo? Si aplicamos reglas de la potencia, ¿cómo me quedaría? Si nosotros derivamos y al cubo, entonces nos queda bajo 3y a la 2. 3y a la 2. Pero recuerde que dentro de la aplicación que hacíamos de la regla de la cadena existiría una derivada interna, es decir, de y sobre x. Que ese, ¿cómo la llamamos? Y'. ¿Listo? Entonces, siempre que vamos a derivar, como aquí estamos derivando en función de x, siempre que derivemos de y, si derivemos una variable y, necesariamente vamos a obtener una derivada interna que es y'. ¿Listo? Sería más. Entonces, si llevamos el mismo orden, ¿cómo me quedaría la siguiente? ¿Cómo me quedaría la derivada de y cuadrado? 2y por y'. Por y'. Y la otra me quedaría menos 5. La derivada de y sería 1, pero la derivada interna sería y'. Y'. ¿Y cuánto sería la derivada de x cuadrado? 2x. Menos 2x, pero la derivada interna sería de x sobre x sería 1. O sea, la derivada de x en este caso sería 1. ¿Qué es diferente cuando decimos que la derivada de y con respecto a x es y'? Cuando decimos aquí, hacemos la derivada de ese cociente y bajamos el 2, decimos que es menos 2x por la derivada interna, voy a colocarle aquí para que sería 1, porque es de x sobre x. Y esto sería igual, ¿cuánto es la derivada de menos 4x? Menos 4. Sí, porque la derivada de x decíamos que era 1. Entonces, este era nuestro primer paso, que hicimos que manejamos la derivada tomábamos la derivada en función de una variable, en este caso de y sobre x, que era y'. ¿Cuál era el segundo paso? Agrupar en un lado los y' y al otro lado dejamos los valores que no poseen y', es decir, vamos a agrupar nuestros valores de y'. Entonces aquí me quedaría 3y cuadrado y' más 2y menos 5y igual a menos 4 más 2x. ¿Qué hicimos ahí? Observen lo que hicimos. Simplemente manejamos a un lado de nuestra expresión
todos los valores que tenía nuestro factor de y'. Entonces quedaba 3y', 2y', menos 5y'. Y observen que en el otro lado de la expresión, o de la igualdad, si ustedes quieren decirlo, todos los elementos que no tienen y'. ¿Qué me decíamos el siguiente paso dentro de las estrategias? Decíamos que factorizábamos el y'. En matemáticas básicas decíamos que factorizábamos es cuando tenemos un factor común. En este caso, si nosotros observamos las expresiones, nuestro factor común es y', y'. Entonces vamos a sacar como factor común y'. Voy a escribirle aquí lo que vamos a hacer. Nuestro factor común. Vamos a tomarlo y'. Y me quedaría y' que multiplica a 3y² más 2y menos 5 igual a menos 4 más 2x. ¿Estamos de acuerdo en lo que hicimos ahí? Simplemente sacamos nuestro factor común que era y'. Y el siguiente, el otro paso que nos decía que era, ¿qué hacíamos? Despejar el valor de y'. Dentro de un procedimiento normal algebraico, si vamos a despejar y', me quedaría como un cociente, es decir, menos 4 más 2x sobre el valor de. Vamos a hacerlo aquí. Decimos aquí que sacamos primero factor común y aquí despejar. ¿Sí vamos bien de tablero esa parte? ¿Sí alcanzan a anotar ahí? Sí. Solo hasta lo que escribió. Bueno, ahí enfrente puedo seguir escribiendo, ¿cierto? Entonces me quedaría que y' es igual a menos 4 más 2x sobre 3y². Hasta ahí. Entonces, mire, observemos lo que hicimos. Cuando hablamos de las estrategias que utilizamos para determinar esa derivación implícita, manejamos esos 4 puntos. Primero, buscamos hallar la derivada de una variable en función de la otra. Por lo menos en este caso estamos haciendo derivada de y con respecto a x. Y esa derivada de y con respecto a x le damos el nombre de y'. Entonces, en el ejemplo teníamos y al cubo más y al cubo menos 5y menos x² igual a menos 4x. Si hacemos la derivación implícita, como le tenemos de esa forma, me quedaría el primero 3y² por la derivada interna que es y'. En lo mismo me quedaría en el caso de 2y, de y al cuadrado, 2y por y'. En el caso de menos 5, me quedaba de menos 5y. La derivada es menos 5, pero su derivada interna es menos y'. Y en el caso de la variable que estamos manejando en función de su derivada, ya decíamos simplemente que la derivada de x al cuadrado sería 2x. ¿Listo? Y la derivada de menos 4x sería menos 4. El siguiente paso me dice que agrupamos a un sector todos los y', y en el otro lado los valores que no contienen y'. El siguiente paso, que era el tercero, que decíamos que factorizamos y', entonces simplemente utilizábamos nuestros procedimientos que teníamos de nuestra matemática básica cuando hablamos de un factor común. Y el último paso es simplemente despejar ese y'. Y aquí tendríamos nuestro proceso que nosotros llamamos de derivación implícita. Profe, o sea, se deja así el ejercicio, ¿cierto? Termina ahí. El ejercicio termina aquí. ¿Listo? Ahí termina el ejercicio. Porque ¿qué era lo que nos estaban pidiendo? Que halláramos la derivación implícita de esa relación. ¿Y en relación a qué? A de y sobre de x. ¿Listo? Vamos a hacer otros ejemplos. A medida que lo manejamos, entonces recuerde que entre las reglas básicas que nosotros manejamos de nuestro proceso de derivación,
teníamos la derivada de un producto, derivada de una potencia, derivada de un cociente. Entonces, simplemente aplicar nuestros criterios de esas reglas básicas según la expresión que manejemos. Entonces, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar los ejemplos que tenemos de la guía. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Solamente llegamos 11, ¿ven? Cada vez madrugamos menos. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, la ventaja de esta TIN es que no tiene tanta interferencia. Por lo menos no se nos ha caído la señal. Entonces vamos a hacer otros ejemplos. Vamos allá. La derivada de y con respecto a x, que para nosotros va a ser y' de los siguientes ejemplos. Vamos a tomar el primero, x2 más y2 igual a y6. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de una función cuadrática, pero que no está definida explícitamente, está definida implícitamente porque ninguna de las dos variables está definida en función de la otra. Y vamos a hacer nuestra derivada en función de y'. Entonces, decíamos, nuestro primer paso, derivamos la derivada de x cuadrado 2x, la derivada interna sería 1, la derivada de 2y por y', ¿listo? La derivada de y cuadrado, pues bajo el 2, disminuyo en 1 y multiplico por la derivada interna que es y'. ¿Y cuánto es la derivada de 16, que es una constante? 0. 0. ¿Cuál es el siguiente paso que decíamos? Dejamos a un lado nuestros y' y al otro lado los valores que no tienen y', es decir, despejaríamos 2x y' igual a menos 2x. ¿Listo? El siguiente paso, decíamos que despejábamos y', entonces simplemente factorizamos este menos x y me quedaría que la derivación implícita de la expresión que manejamos es menos x sobre y. Y aquí teníamos nuestro proceso ¿listo? Ahí tendría nuestro proceso de derivación implícita. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, pero ¿qué podemos ir sacando conclusiones de estos ejemplos que hemos hecho? ¿Qué podríamos sacar ahí como conclusiones? Que siempre nos van a dar una relación donde las variables van a estar implícitas, es decir, ninguna de las variables va a estar en función de la otra. Entonces no podemos decir que nos dan funciones, sino nos dan una relación implícita. Y para hacer la derivación implícita, necesariamente necesitamos tener en qué sentido vamos a hacer nuestro proceso de derivación. En este caso hemos escogido que es de y en función de x, y la cual le hemos llamado como y'. Vale, entonces vamos a hacer otro ejemplo y vamos a combinarlo con que tengamos un producto, es decir, tengamos un producto de x por y. Vale, listo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a tomar aquí un ejemplo B.
Vamos a hacerlo así. Espera un momentico que llegó alguien. Me llegó Eliezer. Bueno. Entonces, mira, vamos a hacer este otro ejemplo y observemos que al leerlo teníamos una expresión al cubo, es decir, x3 menos x por y, que es un producto, más y cuadrado, más 4xy, que es otro producto. ¿Cómo determinamos que es un producto? Pues simplemente tenemos el producto de esas dos variables. Entonces, en nuestra primera parte decimos que estamos derivando en función de y sobre x. Entonces lo estamos hallando y' y lo estamos haciendo en de y en función de x. ¿Listos? Entonces, aplicamos. Profe, hasta ya no se ve. ¿Está este lado, no alcanza a ver? No, está muy arriba. Muy arriba. Entonces bajémoslo tantico. Bajémoslo aquí. Como yo estoy en el tablero no alcanzo a ver. Listo. Entonces vamos a derivar el y' en función de y sobre x. De y sobre x puede decir que lo podemos correr un poquito más. Bueno. Entonces vamos a hacerlo en función de y sobre x. ¿Cuánto me quedaría el primero? Entonces me quedaría 3x2, que es la derivada de x3, menos, simplemente en la lectura tendríamos x3 menos x por y. Entonces dentro de la regla básica nosotros manejamos que sería como si tuviéramos el producto de esas dos variables. Entonces como producto desarrollamos la derivada como regla de un producto. Entonces decimos que es el primero por la derivada del segundo, que es 1, pero la derivada de y, que es y', más y por la derivada de x, que es 1, y tenemos cómo hicimos nuestra derivada de este producto, más la derivada de y cuadrado, decíamos que era 2 por y por su derivada interna, que era y', igual. Esta parte sí nos cabe ahí, muestra. Sí nos cabe, ¿cierto? Igual a 4xy. Sí. Entonces, aquí lo definíamos como un producto que sería 4 que multiplica x por y' más la derivada de y con respecto a x, que sería y. ¿Hasta ahí sí lo alcanzamos a notar? Sí, señor. Bueno, entonces mira, aquí dice, el primero por la derivada del segundo, que es y', más el segundo por la derivada de x, que es 1. Entonces vamos a nuestro siguiente paso, que es, en este caso, eliminar esos signos de agrupación para manejar las cantidades que tenemos y después despejar nuestra y' a un lado y las otras variables que no contienen y' al otro lado. Entonces vamos a despejar primero esto, quedaría 3x2 menos xy' menos y más 2y' igual a 4xy' más 4y. Siguiente paso, dejar nuestras y' a un lado y los términos que no contienen nuestra variable de y sobre x al otro lado. Es decir, que aquí nos quedaría nuestros valores, este menos xy', el otro sería este más 2y'. Aquí tenemos, en el otro sentido de la igualdad, tenemos 4xy', es decir, estaba positivo, pasaría a negativo. No hay más y', entonces sería igual a nuestro valor de 4y, que era este. Y aquí tenemos de los otros, del otro lado, trasladamos a menos 3x2. Esta menos y pasaría a más y.
Y hemos hecho el traslado de los elementos, dejando en un solo lado los que tenían el valor de y' y en el otro los que no contienen el valor de y'. El siguiente paso, decíamos que era factorizar. Entonces vamos a factorizar y'. Me quedaría menos x más 2y menos 4x igual a 4y menos 3x cuadrado más y. Y por último paso sería el de hallar el de y'. Si alcanzamos a hacerlo, y', que me quedaría el cociente de 4y y decíamos que este es nuestro proceso de derivación implícita. ¿Listos? Bueno, ya llevamos 2 ejemplos. ¿Qué preguntas podemos tener ahí? ¿Cómo hizo todo eso? ¿Y cómo hicimos? Todo eso. Usted, mire, repasemos. Profe, Repasemos. ¿me puede explicar? Repasemos. ¿Me puede, Sí, señor. profe, ¿me puede explicar otra vez lo de los corchetes? Bueno, vamos a aplicar las reglas con el ejemplo que tenemos. Copienlo primero y para que no estén copiando y poniendo cuidado al tablero. Entonces, copien primero el ejercicio y ahora empezamos a hacerlo explicándolo lo que hicimos, ¿vale? Me avisen cuando lo tengan ya copiado. Es decir, cuando vayan llegando, cuando vayan despejado y', 4y menos 3x cuadrado más y sobre menos x más 2y menos 4x. Cuando ya hayan terminado el ejercicio me dicen listo y empezamos a explicarlo, ¿vale? Háganle ver. Una pregunta, profe. La primera derivada que usted nos da al principio antes de hacer todo esto es una derivada normal, ¿cierto? Definida. Sí. Espera, copien lo que vamos a hacer la explicación para todos. ¿Listos? Me avisan cuando ya lleguen, bueno, profe, ya lo copiamos. Y de cada uno diga, bueno, profe, ya listo. Entonces hacemos la explicación para todos, ¿vale? Listos. Bueno, entonces vamos a explicarlo aquí, como decir, paso por paso. Entonces, estamos de acuerdo primero que lo que tenemos es una relación implícita, porque tenemos una combinación de las variables y no está definida una de las variables en función del otro. Es decir, para nosotros no es función, porque cuando decíamos de función determinábamos claramente cuál era la variable independiente y cuál era la variable dependiente. Si yo tengo esta expresión de x3 menos xy más y cuadrado igual a 4x más y, no puedo decir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, porque esa es una relación implícita. Es decir, tenemos combinación de las variables. ¿Listo? Cuando nosotros hablábamos de la parte de las derivadas, aplicando la regla de derivadas en las funciones, era fácil porque y era en función de x. Entonces, ¿cómo hacemos una derivación implícita? Entonces, decíamos que lo primero que debemos hacer es esto que lo voy a encerrar aquí en rojo. Es decir, tener primero el sentido de la derivación que vamos a emplear. Entonces, por lo menos yo digo que vamos a hallar y' y para nosotros y' es la derivada de y con respecto a x. A esto llamamos y'. Entonces, vamos a derivar toda la expresión que nos dieron en el comienzo en función de y sobre x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x al cubo? Aplicamos nuestra regla básica de potencia, bajamos el 3, disminuimos el exponente en 2 y me quedaría 3x2. Si aplico la regla de la cadena, me quedaría de x sobre x, que es 1, que es la derivada
interna es 1. Menos. ¿Por qué escribo ahí menos y escribo paréntesis? Porque yo tengo un producto. Recuerde que la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces, para no tener problemas con la parte del signo, yo coloco mi signo de agrupación, en este caso el paréntesis, y pongo menos X que multiplica al desarrollo que voy a hacer de ese producto. Entonces, aplico la derivada del producto, es decir, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que es 1. ¿Entendimos lo del paréntesis? Señor, más o menos. Bueno, y simplemente lo que hice fue manejar el signo menos, ¿cierto? Para no tener que hacerlo menos, con el menos que me obstaculice para manejar la derivada de este producto. Ahora en el otro lado tenemos otro producto y era más. Entonces colocamos el menos y efectúa la derivada del producto. Entonces continuamos. La derivada de y cuadrado es 2y por su derivada interna, que es y'. Igual, dice que es igual a 4xy, que es un producto. Entonces, el 4 como coeficiente lo dejo y utilizo un signo de agrupación. Entonces, 4 que multiplica a x por la derivada del segundo, que es y', más y por la derivada del primero de x, que es 1. Es decir, y el 4 me quedaría como un factor que está multiplicando a la derivada de ese producto. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso, lo único que hago es suprimir esos signos de agrupación y lo llamamos 3x cuadrado menos x más por menos xy' menos y más 2y'. El 4 lo multiplicamos por cada uno de los elementos que tiene el paréntesis, es decir, 4xy' más 4y. Y el siguiente paso que hacemos, ¿cuál es? Colocar en un solo lado nuestro valor de la derivada y'. Todos los y' los colocamos a un lado y en el otro lado colocamos la expresión de los que no contienen y'. Y el siguiente paso, si todos los elementos tenemos de y', utilizamos lo que manejamos en fundamentos, es decir, el factor común. El factor común de estos elementos es y', entonces queda menos x más 2y menos 4x. Y aquí me quedaría la expresión igual de 4y menos x cuadrado sobre y. Y el último paso que decíamos que era el de despejar. Simplemente despejar significaría que lo que tenemos aquí como producto pasaría a dividir y me quedaría que y' es igual a ese cociente, que es igual a 4y menos 3x cuadrado más y sobre menos x más 2y menos 4x. Alguien diría, ¿se puede ordenar? Sí, si ustedes lo quieren ordenar para que no tengan este signo negativo, pero aquí lo importante es tener en cuenta la relación que hicimos para hallar esa derivada. ¿Entendidos? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Alguna pregunta? Siga, profe, siga. Otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto es las matemáticas, para aprenderlas en forma virtual, sin ejemplo, es brava. Por eso nosotros nos hicimos la molestia de poner tablero. Porque explicándolas como por un tutorial, les vayan a Google y busquen este video, se nos complica. Vamos a hacer este otro ejemplo. Vamos a colocar X5. Estamos colocando un ejemplo que tenemos allá en la guía. De pronto a veces lo modifico para que ustedes entiendan mejor. Vamos de aquí a 15. A 15x2. Hagámosle otra variable. Entonces, la pregunta mía es, vamos a hacerlo a través de las preguntas. Cuando nosotros leemos la expresión, recuerde que yo siempre le digo que lo primero que hay que hacer es leer. Si nosotros leemos la expresión, leeremos x a la 5 menos x a la 4y más x3y cuadrado más 6y menos 15x cuadrado.
Entonces, lo primero en la lectura de la expresión, digo yo, eso está definido implícitamente. Es una relación implícita porque no hay una variable definida en función de la otra. Es como cuando nosotros tenemos en nuestra parte, y tenemos aquí, Profe, nosotros, esa X que está arriba del 8 que acabo de escribir es X al cuadrado, ¿cierto? ¿cuál? ¿Esta 15x cuadrada? No, la que está más a la izquierda. ¿Cuál? Esa. X3y cuadrado. X3, X a la 3. Y cuadrado. Entonces, mire que yo les decía esto, que cuando ustedes tienen por simple expresión en la parte numérica, cuando tienen 4 por 8, ¿qué es? Es un producto, ¿cierto? ¿Por qué dicen que es un producto? Porque en el momento de leerla dicen 4 por 8. Pero si ustedes tienen esa expresión, al leerla, ¿qué saben qué es? Al leerla, ¿cómo la leen? 8 sobre 4. Entonces, si nosotros decimos 8 sobre 4 o 8 cuartos, estamos hablando de una relación que tiene un numerador y un denominador, que sería una división. Es decir, esto me quedaría 2 y esto me quedaría 32. ¿Listo? Lo mismo que cuando nosotros leemos esta expresión. ¿Cómo la leemos? Raíz cuadrada de 9, es decir, cuando nosotros sabemos, interpretamos el tipo de operación que estamos haciendo simplemente en la lectura de la expresión algebraica. En este caso, yo tengo una expresión numérica, raíz cuadrada de 9, entonces ya la raíz cuadrada de 9 está. ¿Sí? Ya es simplemente el desarrollo de la operación, pero esto es simplemente para contestar la pregunta que decíamos, cómo determinamos qué tipo de operación tenemos. Entonces, simplemente si nosotros manejamos la expresión que tenemos, simplemente por lectura tenemos que x está elevado a la 5 y luego tengo un producto porque dice menos x4 por y. El otro lo tenemos más x al cubo por y cuadrado. La otra lo tenemos como 6 que multiplica y lo otro como 15 que multiplica x cuadrado. Entonces quiere decir que en la interpretación tenemos productos de dos variables o productos simplemente de un coeficiente por una variable. ¿Listo? Entonces ya entendimos que esta era una relación implícita. Y como relación implícita, lo importante, recuerda que me dicen que vamos a derivar. ¿En qué sentido vamos a derivar? Más adelante, después del cálculo integral, hay el cálculo 3 que es el multivariable y van a recordar estos temas porque van a derivar una función, una variable en función de la otra y van a manejar algo que se utiliza mucho en la parte de telecomunicaciones que son las derivadas parciales, es decir, cuando derivamos una variable, una función con respecto a otra, es decir, de y con respecto a x o x con respecto a y o de z, y estamos manejando en 3 dimensiones. Pero por ahora estamos hablando de una derivada de y en función de x, es decir, lo que nosotros vamos a llamar como y'. Entonces, si me entendieron, esta que me quedaría la derivada de x5, entonces la derivada de x5 me quedaría 5x4 menos, entonces como tengo un producto, yo lo primero que hago para no equivocarme es colocar un signo de agrupación. Es decir, voy a desarrollar mi producto x4 por y sin tener en cuenta la parte del signo, porque al final yo lo puedo resolver. Entonces lo desarrollo como producto y es el primero por la derivada de y que es 1, pero su derivada interna que es y', más y por la derivada de x4. ¿Cuánto es la derivada de x4? 4x3. 4x3. Y la derivada interna de x es 1. Entonces, aquí cierro mi paréntesis. ¿Lo entendieron?
Ahí traté de hacerlo más paso por paso. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno. Sí, señor. Entonces mire que el siguiente es también el siguiente también es un producto de x3 por y cuadrado. Entonces, pues ahí el coeficiente es 1. Si lo puedo manejar como paréntesis, lo puede hacer. Entonces, manéjelo como paréntesis. x3 por la derivada de 2y por y'. Más y cuadrado por la derivada de x3, que es 3x2. ¿Listo? Lo vamos a pasar aquí abajo para decir, entonces seguiría más 6, la derivada de y que es 1, por la derivada interna que es y'. ¿Cuánto es la derivada de 15x cuadrado? 30x. 30x. Entonces, ahora nuestro siguiente paso que decíamos, suprimir nuestros signos de agrupación. Entonces vamos a suprimir esos signos de agrupación. Queda 5x4. Este es menos, significa que nos cambian aquí los valores de x4 y'. Este lo podemos ordenar, menos 4x3y, más, teníamos aquí x3 por 2y cuadrado, entonces 2x3y, más 3x2y cuadrado, más 6y', igual a 30. Entonces, ¿qué tipo de operación hicimos aquí en este paso? Simplemente suprimimos los signos de agrupación. ¿Y cuál es el siguiente paso? Yani, ¿cuál es el siguiente paso? Factorizar. Ya, Factorizar. factorizar, sí. Factorizar o agrupar los y' a un lado. Agrupar los y' a Agrupar un lado. agrupar y después esto factorizar. Ya, después sí sigue factorizar. Entonces vamos a agruparlos aquí. Menos x4y', que es este, más 2x3y', que es este, más 6y', que es este. Y los otros me quedarían 30x menos 5x4, que es este, más 4x3y, que era este, menos 3x2y. ¿Listo? Y aquí sería ahora sí el de factorizar. Y' menos x4 más 2x3y más 6 igual a 30x menos 5x4 más 4x3y menos 3x2y. Y el último paso, ¿qué alcanzamos? Uy, sí, tenemos campo. Tenemos que y' es igual a 30x menos 5x4 más 4x3y sobre menos x4 más 2x3y más 6. ¿Listos? Entonces quedamos claro cómo hicimos la parte de nuestro proceso. Como el río, profe. Ah, bueno. No, es que es importante manejar la parte de tablero. Imagine haciendo esto con... lean aquí, hagan aquí, deriven en función de esto, y ahora agrupen y únanlo y sepárenlo. Y si el estudiante no lo ve en forma visual, dicen, no sé qué están haciendo, o se pierden. Se pierde uno en el desarrollo de la parte. ¿Listo?
Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Espere, profe, espere, un segundo. Bueno, cópienlo y ahora hacemos otro ejemplo. Listo, bueno, ya tenemos un tiempito ahí para hacer otro ejemplo. Pero mire que simplemente manejando las reglas básicas podemos interpretar en este caso lo que es una derivación implícita. Y como les digo, esto aquí por lo menos la tratamos en forma de estas dos variables, de x y y, ¿sí? Pero podríamos tener, ustedes van a ver dentro de la parte, cuando vean cálculo multivariable, van a ver lo que es derivación de funciones en sistema de 3 dimensiones de x, y, z, que por lo menos son las coordenadas espaciales. Y como ustedes como topógrafos van a tener en las 2 dimensiones, tener que manejar una variable x constante y manejar la y variable, o manejar lo contrario, y constante y x variable. Y eso se emplea para hacer esa parte de la derivación, que se llama derivación implícita. ¿Listos? ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, señor. Bueno, usted cuando dirá que usted, no hagamos más. Bueno. No, la idea es que aprendamos. Listo, vamos a hacer el otro ejemplo. No, la aplicación de Microsoft Teams está buena. O sea, por lo menos no tiene por lo tanto problemas como tenía la Skype. Entonces vamos a hacer esta otra. Tomarlo aquí como ejemplo de... Es más, yo la voy a colocar y ustedes háganla. Tenemos tiempo. Vamos a hacerla así de sencilla. A ver, háganla ustedes ahí entre sus estos y después cuando ya la tengan lista, las comparamos a ver. Y miramos qué proceso hicimos, ¿vale? Giancarlo, Jesús, hagámosla a ver. Diani, Elian. Listo, hagámosla ahí a ver. Profe, una pregunta. Sí, señor, Andrés. En este caso donde está 3x a la 2y, ahí toca hacerlo en los corchetes, ¿cierto? Sí, eso por lo menos yo les aconsejo que lo haga con forma de los signos de agrupación, pero en la parte 1, cuando ustedes tienen cálculo 3 o cálculo multivariable, pues uno lo hace de forma directa, ¿no? 3x2 por y' más 3y por 2x, pero hagámoslo con forma que estamos aprendiendo, hagámoslo con signo de agrupación, ¿sí? Pone el 3 como coeficiente y el otro lo desarrolla como producto. ¿Listo? ¿Listo, Andrés? Sí, señor. Bueno.
Bueno, ya el semestre nos tocó todo por virtual. Pero la ventaja de la parte virtual es que da cuenta que todos los profesores son flexibles en la hora de los parciales y los talleres. Hay otros que abusan con los talleres, pero bueno. Pero la idea es que el estudiante se aprenda a través de este proceso de virtualidad. Y la única forma es insistir por la parte de talleres. Que se murió por allá. ¿Qué suena? Las Estaban sonando las campanas campanas. de la iglesia están sonando. No, es que aquí están cuadrando el reloj que tengo de pared. Está cuadrando mi hijo que se había atrasado. Entonces lo estaba arreglando. Y ese es un reloj de péndulo. Y suena, es el que despierta a los vecinos aquí. Uy, profe. Cuando uno está despierto y dice, uy, son las 2, ¡ting, ting! Suena duro. Lo tenemos en el comedor y yo estoy aquí arriba en el otro piso y suena. Te amo. ¿Listos? ¿Cómo vamos? Ahí tenemos tiempo todavía, háganlo tranquilo. Y cuando lo tengan al final, entonces miramos cuál fue el proceso que hicimos. De todas formas, el manejar la parte visual con el tablero es importante. El sonido de las campanas. De mi pelo de pared. A ver, me avisan cuando lo hayan terminado. Por lo que cuadrando que lo hayan visto. Listo, me avisan cuando estén terminando. Listos. A ver, ¿cómo nos quedaría? ¿Quién quiere ser voluntario o voluntaria? Yo, profe, pero no sé si esté bien. Bueno, Diana. Bueno, Diana, ¿cómo nos queda la primera? 3x2 Está re fácil, profe. ¿Listo? más, abro corchete, Profe, yo quiero. Yo también. no, profe, o sea, antes del 3 el corchete.
Por eso, lo primero el 3 y abre corchete, para que pueda hacer la derivada de este que es x cuadrado por y prima. ¿Sí? Sí. Bueno, porque el 3 le sirve como coeficiente para multiplicar. Más y, que es el segundo, por la derivada del primero, que sería 2x. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Profe, pero en ese caso ese 3 no alteraría todo. Por eso, cuando al final cuando vayamos a suprimir los paréntesis, el 3 afecta a todos. Por eso le decía, si usted quiere hacerlo directo, hágalo. Pero para no equivocarse, es mejor que lo deje como 3, como coeficiente que multiplica al desarrollo de ese producto. ¿Listo? Bueno. Pero alteraría también la y, ¿no? Claro, aquí el 3 multiplica a este y a este. Multiplica a 3x cuadrado y prima más 3y que multiplica a 2x. ¿Listo? Más. Siga, Diani. Más 2 que multiplica a x por 2y, y prima. Más y cuadrado, este es el que multiplica 1. Bueno, aquí ya podemos hacer. ¿Cuánto es la derivada de 12? 0. Entonces ahora suprimimos los paréntesis y nos quedaría 3x cuadrado más 3x2y prima más 3 por 2, 6xy más 2 por 2, 4, 4xy y prima más 2y cuadrado igual a 0. Siguiente paso, agrupar los y primas. Igual, este pasaría con signo negativo. Menos 6xy menos 2y cuadrado. Factor común. Y despejar y prima. Sobre. Y este es nuestro proceso de derivación X. ¿Listos? ¿Entendido, Diani? Bueno, entonces el martes vamos a entrar a otra parte importante en la aplicación de las derivadas, que son los máximos y mínimos. Entonces el martes manejamos las condiciones que necesitamos para nosotros para determinar dentro de una función cuándo podemos tener un máximo o un mínimo. Y vamos a manejar esas apreciaciones. De todas formas, en la plataforma ya tienen la guía de derivación implícito y el taller que debemos hacer. ¿Listo, Andrés? Profe, sí señor. Una pregunta, ¿cómo va a ser lo de la evaluación? Usted dijo que lo íbamos a hablar hoy.
Lo de la evaluación, pues vamos a manejarlo. Yo por ahí ya les estoy enviando un formato nuevo que vamos a hacer y lo vamos a hacer antes del parcial. Les voy a mandar una especie de un video como para que vean cuál va a ser el procedimiento que vamos a hacer. Y los temas que vamos a manejar, pues en todos, recuerde que evaluamos hasta límites. Entonces, todo lo que viene de la parte de derivación, reglas básicas de derivación y regla de la cadena sería lo del segundo parcial. Y el tercer parcial sería entonces a partir de las aplicaciones que manejamos derivación implícita y máximos y mínimos. Entonces, dentro de la parte, como yo les dije que les íbamos a mandar una especie de video para ver cómo vamos a manejar el segundo corte. Profe, esto Sí, que todavía no ha evaluado límites, ¿cómo? que todavía usted no ha evaluado límites. Cierto que con ustedes no evaluamos límites, entonces entre los límites y las derivadas, incluyendo regla de la cadena. Entonces, en el tercer corte sería el límite, las reglas básicas de derivación y regla de la cadena. ¿Listo? El segundo corte. Y el tercer corte entonces sería en derivación implícita y máximos y mínimos. ¿Vale? Profe, Señor. ¿me podría hacer el favor de repetirme lo que se va a hablar en este segundo corte? ¿Puede ser tan amable? En el segundo corte, entonces vamos a hacer lo de límites que no manejamos en el primero y las reglas básicas de derivación, incluyendo regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, los tres temas: límites, derivación básica y regla de la cadena. Recuerde que ahí nosotros manejamos la derivada de funciones polinómicas, la derivada de funciones trigonométricas, la derivada de funciones exponenciales y la derivada de funciones logarítmicas. ¿Listo? Y para el tercer corte, entonces nos quedaría lo que es derivación implícita y máximos y mínimos. Y hasta las aplicaciones que alcancemos a manejar de máximo y mínimo. ¿Listos? Profe, que ya es el parcial. El parcial está programado para el 22 de mayo. El segundo, ¿no? Es decir, estamos a, ¿qué? Estamos a 8 y 7, de hoy en 15. De hoy en 15 tenemos el segundo parcial, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno. Bueno, Andrés, ¿necesitaba algo, Andrés? Jesús, bueno, chao. Eso, profe, gracias. Profe, Bueno, vamos a apagar cámaras, ¿listos? Profe. Señor. Es que se me cerró la conexión, no sé por qué.